Ya. Bueno, el siguiente tema es artritis reumatoide. Como sabemos, la artritis reumatoide es una enfermedad netamente articular, es una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, más de 6 semanas de evolución, compromiso articular, más de 6 semanas debe cumplir ese criterio. Es una enfermedad autoinmune, multifactorial, sistémica, porque también da manifestaciones sistémicas. La etiología es desconocida, como lo vamos a ver, y existe una posibilidad de un compromiso extraarticular. La prevalencia varía en el mundo en un promedio de 0.3 al 2.1%, pero básicamente acuérdense el 1% en promedio, 1% en la población en general. Es más frecuente en mujeres que en varones en una proporción de 3 a 1. Se presenta en el cuarta y la quinta década de la vida. El 80% de los pacientes entre los 35 y 50 años de edad. La prevalencia aumenta con la edad y la diferencia entre sexos, esto se equipara en las edades avanzadas. Tanto en mujer como en varón, 1 a 1 ya en las edades avanzadas. La predisposición es netamente genético. Si tenemos un paciente que tiene artritis reumatoide, probablemente si acude otro familiar con artritis en manos, probablemente sí sea otro paciente con artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que si uno tiene un paciente de primer grado de consanguinidad, el familiar tiene 4 veces más riesgo que un paciente que no tuviera un antecedente o un familiar con artritis reumatoide. En cuanto a la inmunogenética, es importante este dato, ya que ha sido pregunta de examen en algún momento, es que en la AR el HLA más ligado es el HLA DR4. Al 4 le sacan una línea y termina siendo A del AR, ¿sí? AR al revés. El segundo HLA más frecuentemente asociado es el HLA DR1. En España y en Italia el HLA-DR10, en los chilenos el HLA-DR9 y en los árabes el HLA-DR3. En los peruanos básicamente esto. Y es importante el HLA porque hay una predisposición genética. ¿Y quién descubrió esto? Es un doctor peruano, el doctor Peter Stastny, que demostró la relación entre la susceptibilidad de padecer AR y el HLA tipo 2 en el año 1978. Entonces, acá vemos una articulación. Este dato es muy importante, tienen que grabárselo acá a la cabeza, porque acá vemos una articulación al lado izquierdo, una articulación normal, y al lado derecho una articulación comprometida con artritis reumatoide. En el lado normal vemos unas células, unos sinoviocitos tipo 1 y tipo 2 que están de diferente color, y en este caso hay sinoviocitos de tipo 2 que van a proliferarse, van a incrementarse y van a generar un tejido engrosado a la cual se van a adherir células inflamatorias, tanto células B, células T, fibroblastos, células dendríticas. A todo esto se va a denominar panos, que es un tejido con vascularidad, en este caso angiogénesis, y que va a tener células inflamatorias, ¿sí? Y otra característica del panus es que va a estar caracterizado por la presencia de los osteoclastos. Estos osteoclastos tienen mucha afinidad por el cartílago, pero en este caso periarticular, ¿sí? Por eso esto explica ¿por qué las erosiones de las artritis reumatoides son periarticulares? Nunca son centrales ni diaficiarias, siempre son periarticulares como vemos acá, casi finalizando o en el límite entre el hueso y lo que es el cartílago. Siguiendo con lo que es la inmunogenética, ahora último se ha determinado aproximadamente 30 genes que no son HLA, como el HLA DR4, que no están asociados. Dentro de ellos podemos ver el
la más frecuente, que es el PTPN22, que tiene un rol de señalización para los linfocitos B y los linfocitos T, y los otros son el HLA-DRB1. Estos básicamente van a estar presentes o van a expresarse con anticuerpos, básicamente los anticuerpos anticitrulinados cíclicos, el anti-CCP. Entonces, la artritis reumatoide actualmente se clasifican en anti-CCP positivo y en anti-CCP negativo. Los anti-CCP negativos están ligados básicamente al HLA-DRB1 asterisco 03 y el IRF5, ¿sí? En cuanto a la etiopatogénesis de la artritis reumatoide, como podemos ver, debe haber un factor de riesgo predisponente, luego una fase preclínica y una fase clínica. En la fase de riesgo genético, previo a la fase preclínico, van a estar presentes los genes HLA y los genes no HLA, como pueden ver acá, el PTPN22, lo más frecuente, el STAT4. ¿Sí? Factores predisponentes, el tabaquismo, incluso no solo como factor de riesgo, sino como un factor activador de la artritis reumatoide. La cafeína, la obesidad y la estatina son factores propuestos, pero que no se ha demostrado que sean causas predisponentes. Por otro lado, tenemos los factores protectores, que son las dietas mediterráneas, los antioxidantes, inclusive el alcohol y los estrógenos, pero que no se ha definido netamente su factor protector. Entonces, avanzando un poco más en la fase preclínica, vemos que el paciente ya con antecedentes genéticos y antecedentes ambientales pierde lo que es la tolerancia inmune y va a haber presencia de biomarcadores, en este caso factor reumatoide y anticuerpos anti-CCP. Inclusive se ha demostrado que va a estar presente el anti-CCP positivo 14 años antes de la presentación de la fase clínica. Por eso es importante los antecedentes familiares para un diagnóstico temprano precoz y evitar las deformaciones. Entonces, posteriormente, debido a factores ambientales, que pueden ser infecciones, básicamente virus, que puede ser un virus Epstein-Barr, un trauma o un estrés, van a activar lo que es la enfermedad ya con una predisposición genética o con pérdida de tolerancia inmune, y va a presentar una fase subclínica, que inicialmente va a presentar fatiga, anemia, leve dolor, pero sí va a haber ya aumento de citoquinas y por lo tanto PCR y BCG aumentado. La progresión va a seguir en la enfermedad y va a haber ya la fase clínica con bastante dolor y sinovitis, ¿sí? Y posteriormente va a haber la deformación si es que no actuamos a tiempo. Entonces, existen factores desencadenantes como es el cigarrillo, el HLA-DR4, y ahora en los últimos estudios nos demuestran que la presencia de la porfiromona gingivalis en los dientes, es decir, paciente con AR que tiene caries y se le encuentra porfiromona gingivalis, o paciente que tiene antecedente familiar y tiene caries con presencia de porfiromona gingivalis, se le va a activar la enfermedad. Es decir, va a pasar de una fase preclínica a clínica, o si está ya en la fase clínica, con todas las manifestaciones de la artritis reumatoide, lo que va a hacer esta bacteria es activarla. Papel de las citoquinas en la R, básicamente, como lo habíamos visto ya, en este caso, el rol principal lo va a cumplir lo que es el panus. Como habíamos visto, el panus era un tejido muy importante en la articulación, que es la agrupación de sinoviocitos tipo 2, básicamente, con células inflamatorias y además osteoclastos. Y como pueden ver acá, un osteoclasto tiene una función resortiva del hueso, de la matriz ósea, básicamente porque tiene sus bordes en cepillo, ¿sí? Y es una célula multinucleada. Entonces, la destrucción ósea se va a deber a varios factores. Uno es la presencia de las citoquinas
proinflamatorias, que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, 6 y 17. Aquí van a activar lo que son los osteoclastos. Los osteoclastos, como ven en esta imagen, van a tener un receptor que se va a denominar RAN ligando, y por otro lado los osteoblastos van a tener un receptor que tengan el RAN ligando, y los osteoclastos van a tener otro receptor que se va a unir al RAN ligando, que se llama RAN. Cuando estos dos receptores se unen, hace que los osteoclastos se unan y forman lo que son células multinucleadas que van a tener la función activa de resorción ósea. A esto va a estimular la interleuquina 1, 6 y el factor de crecimiento tisular beta y el factor endotelial tipo E2, ¿sí? Esto básicamente para la parte erosiva de la R. En la parte clínica va a haber una artropatía inflamatoria. Como vemos en la imagen, hay un compromiso de las interfalángicas proximales. Aquí en esta imagen generalmente la R es poliarticular, mayor o igual a 5 articulaciones, simétrica. Como pueden ver en esta imagen, este paciente ya está con deformaciones, cosa que no en la actualidad, ya en el 2016, no debemos llegar a este tipo, ya que el diagnóstico debe ser temprano. Y vemos a este paciente inclusive ya hay cambios crónicos, por ejemplo aquí ya hay atrofia de los músculos interóseos y desviación cubital. La presentación clínica generalmente debe ser artritis más de 6 semanas, de forma aditiva, va agregándose a las articulaciones. Primero puede ser metacarpo, luego interfalángica proximal, luego muñeca, hombro, codo, rodilla, se van agregando. De presentación siempre bilateral, simétrica, y son erosivas y deformantes. Esto es un nódulo reumatoide que generalmente van a estar presentes en superficies extensoras. Los sitios más frecuentemente afectados son las pequeñas articulaciones, ¿sí? Esto se ha movido básicamente metacarpofalángicas y muñecas en la R. No hay artritis reumatoide que no comprometa muñecas, eso grábenselo en la cabeza. Y no existe artritis reumatoide que comprometa lo que es la parte axial, sacroiliacas y todo lo que es la columna vertebral, no existe. Básicamente las articulaciones comprometidas son periféricas. Las deformaciones articulares clásicas, la desviación cubital de esta paciente. Esto es una mano reumática con subluxación de las metacarpofalángicas con las interfalángicas proximales, desviación cubital, dedo en Z del pulgar, hallux valgo bilateral. Este es una paciente que tiene dedos en cuello de cisne. Esto es una paciente con monoartritis. Esto es una afectación de lo que es la afección cervical, que es una subluxación atlantoaxoidea que se presenta en los pacientes con artritis reumatoide y dolor cervical. Es la única manifestación que se podría decir es una excepción a la regla de compromiso básicamente axial, puesto que justo la articulación atlantoaxoidea es una articulación sinovial. En todo lugar donde haya sinovia, inclusive en las articulaciones temporomandibulares, va a estar presente la artritis reumatoide. Monoartritis, que también está presente en la artritis reumatoide, puede empezar así, pero es muy raro. La tenosinovitis cubital posterior, como vemos acá, ¿sí? Otra manifestación es el ojal de Botonier. El dedo en ojal de Botonier es el dedo que ustedes mismos se pueden hacer o simular, ¿sí? En cambio, el dedo en cuello de cisne, ustedes intenten hacer su dedo como cuello de cisne, es imposible. Generalmente estas deformaciones son no reversibles. El paciente viene así, lo pones en la mesa y no se llegan a extender. Son deformaciones que ya están así, no son reversibles como en el lupus. En el lupus pueden ser reversibles. Así, en el lupus, por ejemplo, vemos lo mismo, pero lo colocamos sobre la mesa o sobre una superficie plana y esto desaparece.
Aquí no desaparecen, el lupus es una deformación persistente. Digo, en la R es una deformación persistente. Esto es una deformación en Z del pulgar. Esto es una bursitis holocraniana. Y existen manifestaciones extraarticulares, ¿sí? Como podemos ver ahí en las imágenes, las manifestaciones cutáneas de la R, que son los nódulos reumatoides que pueden presentarse en las superficies extensoras en dedos y en codos, inclusive en pulmones, ¿sí? Son los nódulos reumatoides. La vasculitis puede ser en este caso queratoconjuntivitis o puede ser también episcleritis, raramente escleritis. Si hay un compromiso pulmonar puede haber presencia de PIT, pleuresía. Si hay un compromiso cardíaco puede haber inclusive derrame, nódulos aórticos, compromiso gastrointestinal, vasculitis, si hay un compromiso de vasos pequeños, también compromiso renal, proteinuria, también pueden hacer las vasculitis, pero generalmente esto se presenta en los pacientes con artritis reumatoide establecida, que quiere decir evolución más de un año, activas, ya crónicas, inclusive pensar en un paciente que ya tiene un diagnóstico de artritis reumatoide de más de 5 años, que esté muy activa, que no esté llevando un tratamiento adecuado. Y existe proteinuria y la manifestación anatomopatológica en una artritis reumatoide con compromiso renal es básicamente amiloidosis, ¿sí? Entonces, en un paciente con AR que tiene proteinuria, presenta pensar en amiloidosis. La manifestación neurológica también pueden presentar mononeuritis múltiple y hematológicas anemias, que generalmente son microcíticas y hipocrómicas, que son las anemias crónicas, enfermedades crónicas. También hay púrpura cutánea, vasculitis en piel, neuropatía periférica, úlceras, pericarditis, púrpura palpable, lesiones vasculitis en unas pacientes con artritis reumatoide de larga data y activas, que no tienen una terapia adecuada, pueden presentar esto. Episcleritis, escleritis, que lo diferencia si ambos son ojo rojo, el dolor en la escleritis, ¿sí? Acá hay ya una escleritis necrotizante, ¿sí? Inclusive pueden perder la vista. Tanto así que hacen escleromalacia, se ve lo que es la uvea y puede generar úlceras corneales, escleritis, ¿sí? Otras manifestaciones son las manifestaciones pulmonares. La misma R puede producir EPIT hasta un 50% de los pacientes. Hasta un 28% de los pacientes, derrame pericárdico también hasta un 50% de los pacientes, y enfermedad nodular pulmonar, que pueden ser los nódulos reumatoides. Entonces, básicamente la artritis reumatoide lo vamos a diagnosticar con los últimos criterios dadas por el ACR y el EULAR en el año 2010. Esta es la entidad americana y esta es la entidad europea. Se unieron para un diagnóstico temprano de la artritis reumatoide, que son estas de acá. Pero previo a ello hay que recordar lo que son los criterios diagnósticos dadas por el Colegio Americano de Reumatología en el año 87, y son básicamente 7. Tienen una sensibilidad hasta el 95% y una especificidad similar, ¿sí? Entonces, se presenta una rigidez matutina articular de al menos 1 hora de duración. Acuérdense, ha sido pregunta de examen, 1 hora de evolución. Artritis de 3 o más áreas. ¿De qué áreas? Van a ser de las interfalángicas proximales en orden, metacarpofalángicas, muñecas, codos, rodillas, tobillos y las metatarsofalángicas. Artritis de las articulaciones de las manos, manifestadas por hinchazón de la muñeca, metacarpofalángicas o interfalángicas proximales, luego que la artritis sea simétrica, que ya lo hemos explicado en alguno de los capítulos, que presenten nódulos reumatoides subcutáneos, pero estos ya son manifestaciones crónicas, en enfermedades ya establecidas, en pacientes que no tienen una buena terapia, un buen tratamiento. Por otro lado, el factor reumatoide positivo, que debe estar presente, pero está en un método en la cual por lo menos el 5% de la población en general normal
son positivos, ¿sí? Y alteraciones radiológicas, que básicamente va a ser osteopenia yuxtaarticular y la presencia de erosiones. Y el diagnóstico va a ser la presencia de 4 o más de los criterios mencionados, pero debe haber un dolor articular más de 6 semanas. Esos son los criterios del año 87, pero como se dan cuenta, son criterios o manifestaciones clínicas ya de pacientes con artritis reumatoide avanzadas, no para diagnóstico temprano. Entonces, para evitar las deformaciones se unieron el ACR y el EULAR y dieron estos criterios en el año 2010. Basta que tenga 6 puntos de los 10 posibles que pueden tener para que sea diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces acá vemos 4 compromisos, 4 evaluaciones. ¿En qué pacientes debemos hacer esta evaluación? En los pacientes que tengan al menos una articulación clínica comprometida, es decir, sinovitis en al menos una articulación inflamada. Entonces le hacemos la pregunta o la evaluación, ¿no? Si tiene compromiso de una articulación mediano grande, el puntaje 0, de 2 o 10 articulaciones medianas o grandes, 1 punto, de 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos, de 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos, y más de 10 articulaciones, al menos una pequeña, 5 puntos. Como se dan cuenta, el mayor puntaje le dan a las articulaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque el AR es de presentación básicamente de pequeñas articulaciones. El segundo compromiso o segundo punto a evaluar es la serología, básicamente factor reumatoide y anti-CCP positivo. Si son cualquiera de los dos, título bajo es un puntaje de 2 y título alto es un puntaje de 3. ¿A qué llamamos título alto? Al valor más de 3 veces del valor normal superior, cualquiera de los dos, anti-CCP o factor reumatoide. Duración de la sinovitis también hay que evaluar. Si es menos de 6 semanas, 0 puntos, más de 6 semanas, 1. ¿Por qué? Porque la AR es una enfermedad crónica y en reumatología el tiempo de corte para decir que una enfermedad es crónica son más de 6 semanas. Reactantes de fase aguda, si lo tiene positivo es 1 punto. Lo sumamos, si el paciente tiene mayor o igual a 6 puntos, ya cataloga como artritis reumatoide temprana y no es necesario esperar a que tenga deformaciones, erosiones, nódulos reumatoides, compromiso de muchas articulaciones. Entonces, después de diagnóstico del paciente, hacemos una evaluación del estado funcional. Para eso nos basamos en el HAQ y en el SF32, básicamente. Y para ver actividad de la enfermedad, básicamente nos basamos en el score de actividad de enfermedad, que es el Disease Activity Score 28. ¿Por qué? Porque evalúa 28 articulaciones, de ellas las interfalángicas proximales, que van 5, las metacarpofalángicas van 10, la muñeca 11, el codo 12, el hombro 13 y la rodilla 14, por 2, porque la enfermedad es simétrica, 28 articulaciones. Eso nada más, esas articulaciones nada más se utilizan para el DAS 28. El DAS 28, si ustedes desean, pueden entrar a los app de los celulares y bajárselo, buscarlo como DAS 28 y lo único que hacemos, necesitamos solo 3 datos. El valor de BCG, PCR, articulaciones dolorosas y articulaciones tumefactas. Por otro lado, un dato adicional que te pueden pedir, pero no es muy necesario, algunos de los app no te lo piden, es la evaluación general del médico, que va a una valoración de 0 al 100. Se le hace clic porque en realidad es una evaluación logarítmica y te da el valor. Si el valor es menos de 2.6, el paciente está en remoción clínica. Si el valor es menor o igual a 2.2, baja actividad. Y si el valor está en 3.2 y 5.1, actividad moderada. Y si es mayor o igual a 5.2, actividad alta. Evaluación de la progresión radiográfica. Básicamente se hace por el método de Sharp-Van der Hey y evalúa lo que son erosiones y pinzamiento, ¿sí? Evalúa lo que son 44 articulaciones en lo que es erosiones y pinzamiento 42 articulaciones.
Esto básicamente para ver evolución radiográfica. Criterios de progresión radiográfica, por ejemplo, en la radiografía, si solo vemos osteopenia, no hay erosiones, es una etapa temprana. Etapa tardía ya podríamos decir si hay destrucción subcondral, erosiones marginales. Y si es que es ya un estadio tardío o terminal, si hay anquilosis ósea. Entonces, acá vemos las características principales radiográficas de una artritis reumatoide. Aquí lo que es la osteopenia u osteoporosis periarticular. En esta otra, lo que es el pinzamiento articular. Aquí las erosiones marginales. Aquí las deformaciones, está en cuello de cisne. O que diga en ojal de Botonier, ya sabemos que es la que podemos formar con nuestros propios dedos, y el cuello de cisne es la que no podemos formarlas, ¿sí? Que es la 5. La subluxación, en este caso, subluxaciones en la 6, y lo que es la inflamación periarticular, como podemos ver acá en la 7. En la proyección oblicua de esta radiografía de una mujer con artritis reumatoide que tiene 59 años, podemos ver erosiones marginales y osteopenia yuxtaarticular muy marcada, además de las deformaciones en cuello de cisne. Aquí también una deformación en ojal de Botonier, osteopenia yuxtaarticular, y acá hay erosiones marginales. Erosión marginal, pinzamiento, marcado pinzamiento. Aquí hay un pinzamiento de los huesos de los metacarpos, ¿sí? De los metacarpianos, que diga. Inclusive, normalmente se deben ver los huesecillos. Aquí ya están todos unidos, no se ve, hay gran pinzamiento, múltiples erosiones, deformaciones en el paciente. Otro método, aparte de la radiografía, un método de diagnóstico temprano de erosiones es la resonancia magnética nuclear. Pero la resonancia tiene un alto costo y es un procedimiento que solo evalúa determinadas áreas, no evalúa en tiempo real como sí lo hace la ecografía. Aquí vemos una radiografía en lo que no se evidencia erosión, pero en la resonancia sí se puede evidenciar erosiones. Pero ahora el método que está viniéndose en boga es la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía es una evaluación en tiempo real del paciente. Se puede evaluar no solo una articulación, sino varias articulaciones en simultáneo. Inclusive hay scores de actividad de algunas articulaciones de la mano que son basadas en ecografía. En este caso vemos una ecografía de una interfalángica, de una metacarpofalángica en la que no se evidencia líquido, presencia de líquido. Esto es la vaina sinovial que no está bombada y esto es el tendón extensor. En cambio, en este caso, que tiene AR, hay líquido sinovia y hay panus, hay un engrosamiento de la sinovia y además hay abombamiento y distensión de lo que es los tendones y la parte de lo que es la piel, ¿sí? Este es un corte longitudinal de un dedo de un paciente, de la parte de metacarpofalángica. Como vemos, líquido sinovial, hipertrofia sinovial, erosiones también podemos ver muy tempranamente, inclusive antes que la radiografía, y básicamente es un método, se podría decir la gold estándar ahora en la actualidad, puesto que tiene un menor costo que la resonancia. Un punto importante a saber son los factores de mal pronóstico de lo que es artritis reumatoide, y tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a un paciente le hacemos un diagnóstico temprano de artritis reumatoide bajo los criterios del ACR EULAR 2010, con algunas articulaciones nada más comprometidas, factor reumatoide positivo y BCG incrementado, pero este paciente tiene factor reumatoide
títulos altos o anti-CCP títulos altos, además persistentemente reactantes de fase aguda elevado, manifestaciones extraarticulares como nódulos, reumatoide, vasculitis, neumopatía intersticial, erosiones tempranas antes del año, antes de los 3 meses, poliartritis de difícil control y un nivel socioeconómico y cultural bajo, hay que ser mucho más agresivos. ¿Qué quiere decir? En algunos pacientes podemos iniciar la monoterapia cuando no tiene factores de mal pronóstico, pero en este tipo de pacientes hay que iniciar inclusive con 2 medicamentos que lo vamos a ver enseguida, inclusive con biológicos. Las últimas guías, básicamente del 2015, publicadas en el ACR del 2015, inclusive en la primera instancia, en el primer diagnóstico de artritis reumatoide en primera línea ya están los biológicos. Pero en Perú todavía no, porque básicamente nosotros estamos basados bajo un régimen de lo que es seguros, ya sea CIS o ya sea salud, lo que básicamente nos piden primero que haya pasado el paciente por monoterapia, por biterapia, y recién cuando no hay respuesta clínica a esos medicamentos, recién se puede pasar a medicamentos biológicos. Entonces, el resumen del tratamiento lo vemos aquí en la imagen. Primero iniciamos con monoterapia, que puede ser metrotexate a una dosis. Empezamos dosis inicial 12.5 a 15 miligramos vía oral una vez por semana. Inclusive la dosis puede llegar hasta 20 o 25 miligramos por semana, pero pasado los 15 miligramos se pasa la vía oral a vía endovenosa. ¿Por qué? Porque pasado los 15 miligramos la absorción del metrotexate disminuye y la biodisponibilidad también. Entonces, pasado los 15 miligramos lo pasamos a vía subcutánea en el paciente. Leflunomida, que viene de 20 miligramos, se da una tableta diaria. Cualquiera de los dos podemos usar. La más cómoda y la gold estándar es el metrotexate. Ya si no hay respuesta terapéutica, es decir, con el DAS28 una remisión clínica dentro de 3 meses, lo cambiamos a leflunomida o lo pasamos a doble terapia, es decir, metrotexate más leflunomida. Y si con esto a los 3 meses no responde, tenemos que pasar biológico, es decir, a los 6 meses no hay respuesta, obviamente con un tratamiento adecuado ya debe tener una terapia biológica, porque con esto estamos incrementando o disminuyendo las erosiones y por lo tanto mejorando el pronóstico del paciente. Esto es en cuanto a la terapia inmunosupresora actual, pero al inicio, como ustedes saben, el corticoide es un puente, es decir, se puede dar al inicio del tratamiento a una dosis máxima entre 15 a 20 miligramos por día, pero solo las primeras semanas, y luego se va bajando, es más, 15 es demasiado para una AR, se va bajando a 10 y posteriormente al tercer mes, cuando ya debe hacer efecto el metrotexate o la leflunomida, se debe bajar a 5, inclusive menos dosis o anularla en todo caso. Pero el efecto del metrotexate recién empieza a darse al primer mes, es decir, hasta el primer mes todavía podemos mantener al paciente con AINES y con corticoides. Y esto es un cuadro de terapia biológica puesto, como ya le habíamos explicado en la parte de fisiopatología, en la R hay un aumento muy notorio de varias interleuquinas proinflamatorias. A la cabeza, interleuquina 6, interleuquina 1, 21, factor de crecimiento tisular beta, interleuquina 17 y algunos receptores como es el B7, algunos receptores que son los receptores Toll-like receptor, los que denominamos, y los receptores CD20, ¿sí? De las células B. Entonces, para cada uno de estas citoquinas y receptores han creado un medicamento. Todos estos medicamentos son medicamentos biológicos. Por ejemplo, de este grupo que van contra lo que es el factor de necrosis tumoral, alfa.
De este grupo, los más utilizados, infliximab, etanercept y adalimumab. El certolizumab pegol, muy poco utilizado. Golimumab también muy poco. Pero los más frecuentes, las tres primeras. El adalimumab, las tres primeras mencionadas, adalimumab, etanercept y infliximab. La interleuquina, el anakinra, pero esto más es utilizado en la AIJ, artritis idiopática juvenil, más no en AR. Y el tocilizumab inclusive en primera línea, ¿sí? Que es un biológico anti-interleuquina 6. Y existen otros biológicos que están en estudio, que son los anti-interleuquina 17, el anti-interleuquina 23, que ya está saliendo en los otros países. En Europa, en los últimos congresos han presentado casos clínicos de ustekinumab que están yendo muy bien. En Perú todavía no está aprobada, pero ya están en fase 4 de investigación. Abatacept también es un medicamento que se utiliza contra los receptores de CTLA4 y el B7. Indirectamente están bloqueando lo que son las células de naive. Y el rituximab, que también se puede utilizar, que es un receptor anti-CD20, como un factor que puede disminuir el nivel de anticuerpos y por lo tanto disminución indirecta de las interleuquinas. ¿Sí? Bueno, eso sería todo en cuanto a artritis reumatoide.